3 de la tarde con 8 minutos y ahora sí ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Oigan, operador de lujo, mi querísimo Brandon Guatemala aquí con nosotros. Un aplauso al señor Brandon Guatemala. Hermanazo, muchas gracias. A mi querísimo Jorge aquí en la producción. Saludos a toda la banda que nos va a ver a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, en todos lados. Bueno, pues bienvenidos a la plática entre ondas. Y el día de hoy, de verdad, hay un contrato ya firmado para como 7 programas, porque tiene mucho que contarnos. Una vez más, bienvenida a mi queridísima Fernanda. ¿Cómo está, licenciada Fernanda? El aplauso, por favor. El día de hoy, de verdad, un exitazo el programa pasado. La gente estuvo preguntando mucho. Y bueno, hace un rato estuve yo platicando también acerca de, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la idea, de repente como, oye, estoy atravesando una situación y quiero ir a levantar mi denuncia, ¿cuáles son los pasos a seguir? En un momento más nos los vas a platicar, pero bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, con toda la gente y de platicar temas muy interesantes. Oye, sí, y ¿sabes qué? Justamente hablando de ese tema, traes hoy cosas realmente, wow, o sea, fantásticas, justamente con lo que me estabas platicando. La semana pasada, recapitulemos un poco, que estábamos hablando de justamente invitar a la gente a que vaya a que denuncie, ¿no? Porque justamente la fiscalía está para eso, para apoyarnos, para ayudarnos, que además hacen su trabajo, lo están haciendo, lo están logrando, lo llevan a cabo de alguna manera, ya sea buena o mala, pues cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Pero lo que sí queremos decir e invitar a la gente es que vaya, porque realmente hay cosas y casos realmente impresionantes y justamente es lo que nos va a platicar el día de hoy, ¿no? Así es, Paul. Derivado de lo que estuvimos platicando hace una semana, fíjate que me quedé pensando en esto, ¿no? Mencionamos el tema de los niños víctimas de algún delito, pero Paul y a la gente que nos está escuchando, ¿han pensado en los niños que cruzan ese límite y entonces no son víctimas y no son victimarios? Exacto, los niños asesinos, por así decirlo, ¿no? Que sí ocurre, o sea, es muy fuerte esa parte, pero todo deriva de qué, licenciada. Mira, hay historias muy impactantes y así los nombran, ¿no? Niños homicidas. Es correcto. Y es donde pensamos, ¿tú te imaginas a una niña, Paul, de 11 años que instigó a otra niña de 12 para juntas pequeñitos de 4 y 6 años, con violencia, con tortura y demás? Es difícil imaginarlo, ¿no? Porque cuando nos hablan de un homicida, pues tienes una imagen muy clara en tu cabeza de esta persona mala, ruda, claro, grande, de tatuada, adultos. ¿No? pero ¿qué pasa cuando esta visión del mal está representada por un niño? Es correcto. Que un niño es inocencia, es pureza, es tranquilidad y nunca te imaginas que pueda hacer eso. Pero justamente todo eso, como lo platicábamos, siempre viene de algún tipo de trauma, ¿no? Por parte de la familia, podría ser, los padres. Hay muchísimos factores y es cuando nos tenemos que empezar a plantear y a ser críticos con los temas delictivos y con lo que nos pasa como sociedad. Fíjate que te voy a contar el caso de esta niña que se llama Mary Bell, es de Escocia. Este fue un caso que ocurrió a finales de los años 60, entonces imagínate en aquellos tiempos lo escandalizante que fue. Mary Bell, hija de una mujer prostituta que la tuvo cuando ella era adolescente. Okay. Se menciona en los registros que lo primero que la mamá de Mary Bell dijo cuando se le entregaron fue: quítenme esta cosa de aquí. O sea, desde ahí viene el primer golpe. Imagínate desde ahí. Crecer en este entorno donde la mamá pues tenía múltiples parejas, era adicta. A la edad de 1 año, Mary Bell tuvo el primer intento de por parte de su propia mamá. Le dio pastillas para dormir. Ok. Y así hubo múltiples ocasiones en las que incluso una vez la tuvo colgando desde la ventana de un cuarto piso en unos departamentos donde vivían. Y aquí lo sorprendente es por qué nadie hizo nada al respecto. ¿Dónde estaban las autoridades, no? Cuando además la historia nos dice que los familiares de Mary Bell, la abuela, los tíos, sí fueron a denunciar a la policía todos estos abusos por parte de su los mamá. Papás, ¿no? La mamá en este caso. En claro. este caso, únicamente por parte de su mamá. Cuando Mary Bell tiene 8 años, tiene un hermanito pequeño. La mamá obviamente todo el tiempo los abandonaba, se desatendía de ellos y entonces Mary Bell se hace cargo de su hermano. Y aquí empieza una época muy siniestra y muy oscura. La mamá empieza a explotar sexualmente a su hija y a permitir que hombres mayores abusen sexualmente de ella. ¿Y qué pasaba? Que la mamá, cuando
transcurrían estos abusos, la mamá se mostraba cariñosa y afectiva con Maribel. Entonces, imagínate esta distorsión que Maribel siempre sintió el rechazo de su madre, pero cuando después de que le ocurría algo muy feo como es el hecho de que la mamá le entregaba el amor, la porque mamá justamente, le entregaba el amor. pero yo creo que era también porque la mamá no quería que la niña dijera nada, ¿no? Porque ella decía, es que esto lo normalizo porque de esa forma mi mamá me demuestra amor. Entonces, si esto hace que mi mamá me demuestre amor, como niño, pues lo dejo, lo hago, ¿no? Claro, la mamá es el verdadero ser siniestro en esta historia. Claro. Cuando Maribel tiene 11 años, a un vecino de ella, a un niño de 4 años, evidentemente las autoridades empiezan a buscar al homicida y ni en broma se les cruza por la cabeza que quien lo cometió fue una niña. Maribel manda estos mensajes que de forma muy extraña y muy oculta eran mensajes de ayuda. Llega a vandalizar una guardería, o sea, ubica nada más, mata a un niño de 4 años y luego llega a vandalizar una guardería e incluso deja una nota en donde hace un dibujo de cómo un niño y ella dice para que me ayuden a regresar. Ok. Obviamente Maribel nunca fue sospechosa de este crimen y un mes después comete otro niño. O sea que la niña empezó a hacer ya una serie, por así decirlo. Pues iba que volaba para hacer una. En esta segunda ocasión lo hizo en compañía de otra chiquita de 12 años, solo que esta niña tenía una suerte de discapacidad y digamos que lo hizo como por la manipulación de Maribel. Esta niña es quien confiesa y quien delata ante las autoridades que Maribel fue quien cometió los dos crímenes de estos niños. Y por esta niña dan con la asesina, la verdadera asesina, ¿no? Que es ella, Maribel, ¿no? Imagínate ver a una niña de 11 años en un estrado, ¿no? O sea, como nos lo pintan en las películas, o sea, juez enfrente, recordemos que esto fue en Inglaterra, juez enfrente, gran jurado. ¿Y quién estaba siendo acusada? Una niña de 11 años. Así es. Dicen los registros que Maribel durante todo este tiempo estuvo completamente calmada, serena. Era algo natural. No mostraba ningún tipo de remordimiento y se quebró en el momento en el que dicen que toda vez que es una niña y que no puede ser trasladada a una prisión de mujeres adultas, la van a mandar a un hospital psiquiátrico. Es este momento donde Maribel se quiebra. Lo que a continuación sigue, pues bueno, ya es una parte que continúa siendo muy trágica. Su mamá compartía a los medios de comunicación las cartas que Maribel escribía mientras ella estaba en hacinamiento. Terminan metiéndola en una escuela reformatorio. Era la única niña entre 20 varones. Pues imagínate lo disruptivo de este caso. Sí, claro, ¿no? Y aparte de que desde niña empieza como que este abuso por parte de la mamá, luego crece, claro, y todavía el abuso por parte de hombres ajenos, y que obviamente ella decía, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque yo quiero que mi mamá me quiera. Después de ahí empieza y se desata esta parte de empezar como... Justamente yo creo que esa parte del no tener remordimiento era porque había pasado tantas situaciones y tantas cosas que al final del día decía, pues, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué más voy a hacer? Y justamente, Lick, y con ese tema de los niños, por ejemplo, cuando es un niño, por ejemplo, ahorita con el tema que usted toca, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ahorita nos platicaba de que pueden irse a hospitales psiquiátricos, pero no llegan a un reformatorio como tal, a una cárcel, pues, no a una prisión, no llegan a una prisión. No llegan a una prisión. Aquí en México se llaman centros de reinserción, okay, o comunidades de tratamiento, depende de la entidad federativa. ¿Y cómo está regulado? Niños menores de 12 años no pueden entrar al sistema penal. Okay. Son canalizados directamente al DIF. Y el DIF entonces lo que hace es un acompañamiento que va más dirigido a salvaguardar o a tutelar, okay, que estos niños estén bien cuidados, empiezan a verificar su entorno y a determinar si el delito que cometieron tiene que ver con el entorno familiar o con algún tipo de negligencia o descuido por parte de los padres. Okay. Los niños de 12 a 14 años, Paul, sí entran al sistema penal, pero
hay una regla para imponerles esta pena de prisión o esta pena de internamiento. Niños de 12 a 14 años únicamente pueden estar un año privados de la libertad. Okay. De 14 a 16 pueden estar hasta 3 años como máximo. Y de 16 a 18 pueden estar únicamente 5 años privados de la libertad, Okay. Independientemente del tipo de delito que hayan cometido. Ahora, si a uno de estos chicos lo detienen o lo comienzan a procesar siendo ya mayores de edad, pero el delito se cometió cuando eran menores de edad, igual no son ingresados en una prisión para adultos, sino en estas comunidades de tratamiento. Y en estas comunidades de tratamiento, en teoría, lo que se busca es pues darle a los chicos como factores de autoprotección. Uy, una guía de vida tal vez, ¿no? Una guía de vida, Okay. Exactamente, enfocarse mucho en temas educativos, en temas de terapia psicológica, de habilitación laboral y como dar estas herramientas de vida que probablemente desde chicos les faltaron y que los condujeron a la vida delictiva. Claro, entonces eso es lo importante, justamente el saber y nosotros conocer que existen este tipo de reformatorios, como así decirle, para que todos esos chiquitines que de repente han pasado y han atravesado situaciones realmente complicadas desde niños, bueno, hasta ya una vida adulta, bueno, puedan sobresalir, puedan ser buenos seres humanos, buenos ciudadanos, que es justamente lo que platicábamos la semana pasada. Y bueno, esto es realmente importante y que la gente sepa, que conozca, porque si tú conoces algún tipo de caso, algún tipo de situación, llámese una situación violenta, que sepas que a un niño que está haciendo denuncia porque justamente puede pasar esto. Y lejos de denunciar, si yo sé de algún abuso de un chiquitín, dejo que pase en un días después o meses o años, podría ser justamente lo que comentas, un asesino más, que no queremos más, ¿no? Entonces hay que denunciar. Exactamente, y hay estudios realizados aquí en México que evidencian que el 85% de los hombres que están privados de su libertad, o sea, de los hombres que cometieron un delito, Claro. En algún momento cuando fueron niños estuvieron vinculados a la comisión de un delito, ya sea que ellos hayan sido víctimas, Claro. o que en su entorno más cercano se hayan cometido delitos. O que no tuvieron el cariño de los padres también, puede ser, ¿no? Claro, y esto genera demasiadas cosas en términos de desarrollo cerebral. ¿Ustedes sabían que los niños que nacen en entornos violentos o en entornos de descuido tienen este síndrome en el cual no generan apego, no generan un vínculo para las Eso es muy personas que los interesante. rodean? Y esto es tan trascendente porque es una de las causas por las cuales estos chicos generalmente cometen delitos muy violentos, porque no tienen esa sensibilidad, porque desde chicos su cerebro no se programó y no se desarrolló para Exacto. tener y para generar esta empatía y este chip de detectar el sufrimiento de la persona a la cual le están infligiendo cierto mal. Eso realmente es complicado porque conocemos muchos niños que realmente son muy aislados. Hay niños que van creciendo que se aíslan y de repente dicen, no, es que yo así soy, yo así me porto, o sea, ya no me gusta convivir con la familia, no me gusta convivir con tanta gente. Pero eso como padres tenemos que evitarlo de alguna manera. ¿Se puede evitar de alguna forma? Claro, se puede evitar. Siempre es con mucha atención, procurando darle a nuestros hijos, obviamente, toda la protección, toda la confianza, Claro. todo el cariño y todas estas herramientas de vida para que de grandes puedan ser adultos funcionales. Ok, perfecto. ¿Y qué te parece que ahorita tenemos que irnos a una pausa comercial? Pero hay una canción cortesía tuya. Por favor, preséntala. ¿Cuál es? Claro que sí, nos vamos con Frágil de Grupo Frontera. Y Yalitza Aparicio, ahí está la de Chicken, ¿no? ¿Usted dijo Chicken? Sí, Bueno, pues ahorita regresando de la pausa, vamos a seguir platicando acerca de estos casos. Y atención, toma lápiz y papel porque hoy la licenciada trae algo muy importante, ¿verdad? es correcto. Así que no le cambien. Ya estamos de regreso con más de esta plática entre ondas. Recuerda, si quieres comunicarte con nosotros y también hacerle una pregunta a nuestra queridísima invitada, la licenciada Fernanda, bueno, pues a través del WhatsApp al número 9981-307541. Ahí estamos conectados contigo. Y bueno, esta plática tan interesante y justamente que nos lleva a platicar acerca de estos niños, de repente cómo se empiezan a desenvolver, cómo empiezan y cómo es que terminan siendo criminales, porque esa es la palabra, criminales, ¿no? Es correcto. Hace rato decía Jorge, no, pero se les nombra de otra manera o algo así. No, pero son, a pesar que son niños y cumplen un delito, son criminales. Exactamente. Por cuestiones obviamente políticas, en términos generales, sí tratan de quitarle la palabra delito, la Claro. palabra criminal, pero vaya, si nos vamos a los conceptos, la realidad es que son chicos que sí cometen delitos. No tienen una responsabilidad penal como un adulto porque se entiende que incluso hasta fisiológicamente, volvemos otra vez al maravilloso mundo del cerebro, el cerebro se termina de desarrollar a los 22 años. Claro. Entonces, en edades tempranas se entiende que estos chicos todavía no tienen muy bien a bien la capacidad para
querer y para entender las consecuencias de las acciones que están realizando. Es correcto, y justamente nos platicaba ahorita, por ejemplo, de ciertas edades, cuando cometen un delito, cuánto es el tiempo que pueden permanecer en prisión. Pero ¿qué pasa con estos chicos que salen a los 18 años tal vez? ¿Cómo la familia tiene que tratarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer como sociedad para poderlos adoptar de una vez más o adaptarlos de nueva cuenta a la vida social? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esa es una pregunta importantísima, Paul. Primero que nada quiero decirles que según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, cerca de 20,000 niños están cometiendo delitos de alto impacto, generalmente vinculados con crimen organizado. Entonces tenemos un problema serio, sobre todo considerando, como bien lo mencionas, que salen a una edad muy temprana, 18 años, estás iniciando la vida, por Dios. Estos chicos que entran al sistema de justicia penal para adolescentes, tenemos que entender que sus procesos de reinserción son muy distintos a los de una persona adulta. Te pongo un parámetro de comparación. Una persona adulta que comete homicidio puede pasar de 20 a 50 años o toda en la prisión. Vida. O toda la vida. Imagínate, ¿no? Si entras Exacto. A los 18 te dan 50 años de condena, ya vas a salir siendo una persona de la tercera edad. Exacto. Pero si tienes 16 años y cometes un delito de homicidio, son 5 años privados de la libertad. Entonces, estos adolescentes que además cada vez ingresan al sistema de justicia para adolescentes a edades más tempranas, cada vez nuestros niños se involucran en estas actividades delictivas más chiquitos. Entonces sí tenemos que generar y ser conscientes de todo un andamiaje y de toda una red de apoyo, tanto familiar como institucional y obviamente por parte de las autoridades. Y por ejemplo, en este proceso justamente que comentas, de decir, ¿sabes qué? Es cierto tiempo, por cierta edad, solamente pueden permanecer solamente este tiempo en prisión. Pero por ejemplo, depende del delito. Por ejemplo, si es igual solamente son 5 años. O sea, si es de ley que solamente es un proceso que no puede permanecer más de 6 años. Es de ley. No, o sea, no importa, aún si haya 3, 4 personas. No importa el tipo de delito, o sea, si es un delito de alto impacto, si fueron muchos delitos, el tiempo máximo que una persona adolescente va a estar privado de la libertad son 5 años. Y usted como abogada, ¿qué opina de eso? O sea, ¿cómo lo ves? O sea, realmente sí dices, oye, ¿sabes qué? Si es correcto que sean solamente ese tiempo, o realmente tú piensas que se debía castigar de la misma manera? No, yo sí creo firmemente en que sí debe haber un factor diferenciador. Okay. Creo que los chicos las personas que cometen delitos a temprana edad, sí hay una facultad de discernimiento, no vamos a decir que son completamente incapaces de entender lo que está ocurriendo, pero también pienso que tiene que ver más con un fallo, con que la sociedad les ha fallado, con que las autoridades les han fallado desde sus edades más tempranas, y es de pensarse si a estos chicos que el sistema les ha fallado y que han tenido, o que por circunstancias o por falta de cuidado se han visto involucrados en actividades delictivas, entonces después ¿cómo podemos apuntarlos con el dedo y criminalizarlos? Es correcto, sí, todo parte de un núcleo, o sea, todo parte de la base. Por eso siempre es como dicen, cuando tú tienes hijos, tienes que estar realmente bien preparado para realmente criar a un buen ser humano, ¿no? Entonces porque toda la base principal es la familia, todo parte de ahí, ¿no? Exactamente. De la familia, por supuesto, el tema de inculcar valores, de dar estas herramientas prosociales. ¿Qué es una herramienta prosocial? Pues bueno, enfocar a nuestros hijos al estudio, al deporte, esta cuestión de los ejemplos de vida, ¿no? O sea, en el contexto de las adicciones, en el contexto de la violencia, pues bueno, mientras más cercanos tengamos a nuestros chicos a estos entornos, pues la posibilidad de que cometan un delito va a ser mayor. Así es. Y por ejemplo, si mi hijo, de repente lo que estábamos platicando, de repente veo que es muy retraído, como que no le gusta convivir tanto, como padres, obviamente tenemos que hacer todo, ¿no? Tenemos que tener ojo, y justamente lo que platicábamos la semana pasada, hay que ser muy pendientes del por qué mi hijo es de esa forma. O sea, preguntarle, acercarte, y sobre todo la comunicación es básica en esto. Pero por ejemplo, hace un rato comentaba algo muy interesante, de repente de los niños que son muy retraídos, muy distraídos, ¿por qué hay que tener mucho cuidado con eso? ¿Cuál es el tema de por qué hay que tener cuidado con ellos? Bueno, hay que tener mucho cuidado.
ojo, no hay que criminalizar ciertas conductas de los niños. Hay un porqué, ¿no? O sea, exactamente, hay un porqué, pero lo más importante es siempre estar muy atentos para detectar estos porqués y poderlos atender, ¿no? Desde si mi hijo está teniendo estos comportamientos porque quizá está sufriendo algún tipo de violencia, incluso por parte de sus compañeros en la escuela, ¿no? Exacto. El tema del bullying, que sí genera traumas profundos en la infancia, hasta si nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de ya la comisión de un delito más trascendente. Recordemos además que los delitos cometidos en contra de niños, el gran porcentaje son cometidos dentro del núcleo familiar. Es correcto. Por la gente más cercana, por su vínculo más cercano. Llámese los mismos padres, primos, tíos, abuelos, ¿no? Exactamente. Pero imagínate, ¿cómo, por ejemplo, diferenciar si mi hijo realmente es una persona retraída porque, bueno, le gusta o no convivir, o no le gusta convivir, o cómo saber que está siendo víctima de algún tipo de abuso? ¿Cómo diferenciar eso? Porque es complicado, ¿no? Como padres que debe ser complicado, porque si mi hijo es de esa forma, pues es su carácter, es su forma de ser, pero de repente si lo ves, ¿cómo diferenciar? ¿Qué hay? Debe haber algún tipo de factor para poder saber cómo hacerlo, ¿no? Pues mira, el factor principal es, número 1, la atención. Número 2, generar estos puentes de comunicación con nuestros hijos. Exacto. Cuando me refiero a atención, me refiero al estar muy pendiente de lo que hacen, pero también a la atención temprana. Si yo estoy detectando que mi hijo de manera repentina está teniendo algún cambio de conducta, ya sea porque se muestra apático, porque comienza a mostrarse violento, entonces es un foco rojo de que algo puede estar ocurriendo. Y puede ser incluso hasta un tema de salud mental, hasta un tema de salud física, un tema de desarrollo hormonal, hasta ya cuestiones que se llaman externas, ¿no? Cuestiones exógenas, cuestiones que tienen que ver más con su convivencia en el entorno en el que se desenvuelven. Es correcto, sí, porque al final del día hay que recordar algo, luego la sociedad es canija, ¿no? O sea, la sociedad, hay que decirlo de esa forma, a veces sí, de repente tu hijo puede estar en la calle, pero tú no sabes cómo los demás pueden tratar a tu hijo, entonces por eso siempre hay que tener este canal de comunicación con los hijos y preguntarles, hasta el simple hecho de decirles, ¿cómo te fue en la escuela hoy, hijo? ¿Todo bien? Exactamente. ¿Cómo te fue? Ahorita fuiste a la tienda, ¿todo bien? ¿En la tienda te atendieron bien? O sea, como que platicarlo, porque no sabes. Luego los padres de familia piensan que es tan, como que, ¿cómo te voy a decir? Como que es algo tan natural que dicen, no, voy a mandar a mi hijo a la calle o a la tienda, pero cuando regrese pregúntale. O sea, hasta ese tipo de detallitos pueden ser claves, ¿no? Exacto. Y también algo muy clave, a veces pensamos que estos entornos delictivos, estos aspectos de violencia o estos factores de riesgo están muy lejanos y que a mí no me van a tocar porque en casa no hay violencia, porque somos una familia integrada. Pero no lo sabemos, porque como dices, nuestros hijos salen de casa, por supuesto no los podemos tener encerrados en lo más alto de una torre. Nuestros hijos se tienen que desenvolver socialmente, pero ¿qué está pasando allá afuera en la sociedad? Entonces es nunca bajar la guardia, porque lo que vemos tan lejano, desgraciadamente hoy en día, como lo es una conducta delictiva, puede estar más cerca de nuestro entorno de lo que queremos notar. De lo que pensamos, porque justamente puede venir de todos lados. Qué interesante es esto. Licenciada, muchísimas gracias. Todavía tenemos mucho más que platicar. Vámonos con una canción, mi queridísimo Guatemala. ¿Con qué canción vamos? Pues vamos a escuchar algo de esto nuevo de Cristian Nodal y Peso Pluma. ¿No? Vamos a ver si va a pegar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Licenciada debería ser locutora, de verdad. En serio, debería tener un programa aquí. ¿No le interesaría? ¿Me dan chamba? Sí, claro. La invitamos cuando guste. Gracias. Sabe que sí. Vámonos con esta rola y ahorita regresamos y ahorita nos platica qué le parece esta parte de si yo estoy atravesando un proceso justamente como lo que comenta, ya sea con los hijos, con algún familiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde yo parto para poder hacer algún tipo de denuncia o algún tipo de... ¿Le parece bien? Por supuesto que sí. Claro, okay. Seguimos en la plática entre ondas y ahora sí con ese tema tan interesante que nos está platicando nuestra queridísima licenciada Fernanda. De verdad, qué gusto tenerla aquí. Y bueno, ya quedamos que el próximo fin de semana pues nos vamos de vacaciones. Vamos a estar de vacaciones, ¿no? El siguiente fin de semana tienes una competencia. A la buena vibra, la licenciada, bravo. ¿Qué competencia es? Manden porras. ¿Qué competencia va a ser? Competencia de CrossFit en Playa del Carmen. Va a ser muy bueno entonces. Sí. ¿A qué hora va a estar ahí? Vamos a estar ahí desde el sábado muy temprano, a las 7 de la mañana empieza. Ok, ¿y a qué hora finaliza? Dura 2 días. Ah, no, bueno, imagínate hacer todo eso del CrossFit 2 días. No, bueno, la mejor de las vibras, ¿eh? De verdad que está increíble. Seguramente así va a ser. Bueno, ahorita regresando justamente a este tema que estábamos platicando, hay un tema en el cual yo, por ejemplo, sí quisiera entrar mucho e indagar mucho, porque, por ejemplo, yo como ciudadano, yo como persona, si estoy siendo violentado por alguna persona,
¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente denunciar, pero ¿cómo es el proceso de una denuncia? Porque de repente hay lugares a los que vas y la neta hay que decir, o sea, es como que de repente llegas y, sí, espérame tantito, ¿no? O venga mañana, o venga otro día. ¿Cómo inicio? ¿Cómo puedo iniciar una demanda? Ok, aquí ahora sí que depende del delito. Exacto. Si tú estás ahora sí que siendo víctima en ese instante de un delito, vaya, pues lo inmediato es requerir el auxilio policial, ¿no? Okay. A través de los conductos del 911 o esto. Cualquier policía puede llegar a atender un delito, aunque no sea un policía auxiliar, o sea, bien un policía de tránsito puede interferir cuando se trata de salvaguardar la vida o la integridad de una persona. Qué interesante eso, yo no lo sabía, ¿eh? Yo pensé que, o sea, todo el mundo dice, ¿no? De repente si voy en la calle caminando y alguien me asalta, yo puedo hablarle a un oficial de tránsito para que me pueda auxiliar, o sea, eso es válido. Es correcto, Paul. Ok. Y de hecho, si nos vamos más allá, la realidad es que todo ciudadano tenemos tanto la facultad como la obligación de detener a alguien en el momento en que está cometiendo un delito. Pero qué miedo. No seamos héroes, por favor. Entonces Sí, a jugarle al héroe. Imagínate, sí. Pero constitucionalmente así está previsto, ¿no? Todos podemos detener a cualquier persona que está cometiendo un delito en el momento en que lo está cometiendo, claro, para después ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. No golpes, no nada de eso. ¿Detenerlo de qué manera? Por ejemplo, porque luego de repente hay casos aquí en Cancún que de repente, no, que vecinos de, no sé, tal región agarraron a un y que se lo surtieron porque estaba robando los tanques de gas. Y luego resulta que los culpables son los vecinos y el que estaba robando, pues no, es como que, ay, pobrecito. ¿No? Claro, no podemos cometer un delito para impedir otro, pero sí podemos, ahora sí que contener físicamente a la persona, probablemente, bueno, vaya en un auto y trasladarla a la estación de policía más cercana. ¿Lo puedo amarrar? No. No. Exacto, imagínate, ¿cómo lo llevo? No podemos hacer. O sea, no lo amarro, me pongo cinta, porque si lo amarro, ¿qué pasa? O sea, justamente, ¿sabes? Te pregunto esto porque todos creo que accionaremos de esa manera. ¿Tú qué harías si de repente entran a tu casa a robar, no? ¿Tú qué harías que me escuchen, no? Entonces, lo primero que harías es, con un machete, un cuchillo o algo, ¿no? Para defenderme, pues obviamente. Está entrando a mi domicilio. Pero si yo lo lastimo, yo ahora el que incurre en el delito soy yo, por agredirle a él, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para llevarlo a las autoridades? Mira, ¿qué hago? Acá hay dos comentarios. El primero de ellos es, hasta los policías tienen manuales de empleo de fuerza para detener a una persona. Okay. Entonces hay niveles, ¿no? Que son los comandos verbales, el sí contenerlo físicamente a través de estos grilletes o de estos plásticos que se ponen en las muñecas, obviamente la detención corporal, ¿no? O sea, el restringirle la libertad, subirlo a la patrulla y después llevarlo a la fiscalía o a la comandancia más cercana. Pero si entra a mi casa, por ejemplo, a mi domicilio, ¿qué puedo hacer? Si entra a mi casa igual, constitucionalmente sí estoy habilitado para poderme defender. Okay. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se tiene que hacer un examen como flash de proporción de fuerza, porque si no, entonces después sí nos podemos ver involucrados nosotros ya como... El agresor pasa a ser agredido. Exactamente. ¿No? Okay. Entonces, esto va a sonar muy básico y discúlpenme el ejemplo, pero es como... Si la persona que va a robar mi casa entra armado con un cuchillito, entonces yo no puedo sacar una AK-47, ¿no? Para repeler la agresión. Eso se llama proporcionalidad en los medios de defensa. O sea, me tendría que defender con un arma igual que él. En pocas palabras, nos tendríamos que aventar un tiro limpio. Exacto. ¿No? O sea, no, pero imagínate entonces, pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, si alguien llega a entrar a mi domicilio, digo, ya estamos como que en los otro lado, pero si alguien entra a mi domicilio, yo lo primero que voy a agarrar, yo si veo que tiene un cuchillo de garra, un palo, ¿no? Una piedra, un bloque o algo que tenga yo a la mano. Yo creo que lo que último que nos pasa en la mente es justamente eso. Entonces, nosotros como ciudadanos, de repente también tenemos que tener eso en mente, de que no siempre es bueno defender lo nuestro de una forma más agresiva, ¿no? Hay que cuidar esa parte. Exactamente, tenemos que tener en mente esta cuestión de la proporcionalidad si no queremos nosotros también enfrentarnos a un proceso penal. O sea, ¿nos pueden demandar a nosotros por defendernos dentro de nuestro domicilio? Si no existe esta proporcionalidad, sí. Aunque insisto, sí tenemos este derecho también constitucional de defender nuestro domicilio. Claro. ¿Okay? ¿Qué es lo ideal y lo recomendable? Bueno, siempre buscar el apoyo de las autoridades y no tratar de hacer justicia por nuestra propia mano. Claro, pero por ejemplo, sí, o sea,
entiendo justamente esta parte, pero te digo, yo me pongo en punto como ciudadano y de repente es como que entran a mi casa, ok, le digo, llámale a la patrulla. ¿Estás de acuerdo que la patrulla cuando llegue ya se habrá ido? Sí, claro. Porque no es como que yo les hable y lleguen de inmediato, o sea, sí se tardan luego hasta media hora, una hora. Entonces, pero en ese proceso de media, una hora, ¿qué puedo hacer yo? O sea, es la forma que proporcionalidad, me tengo que defender de la misma forma, pero ¿qué más cómo puedo accionar yo como ciudadano? Porque creo que hay mucha gente que nos escucha ahorita que de repente dirá, pasé esto, me está pasando, o si me ocurre, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero justamente lo que comentas, sí lo puedo agarrar, le puedo hacer una llave, o sea, ¿qué puedo hacer? Sí lo puedes agarrar, sí puedes ejercer también este derecho de lo que se llama legítima defensa. Ok, justo. Ok. Ok. Ahora bien, esto va a ser materia de un examen que un juez va a hacer posteriormente, ¿no? Para determinar si existió esta proporcionalidad, si en realidad fue con la intención de repeler esta agresión. Claro, al final del día tiene derechos también la persona que entra a nuestro hogar, ¿no? Exactamente. Híjole, y hay autoridades y hay instituciones específicas para ejercer este control social. O sea, yo de todos modos, cuando llegue la patrulla, yo le diga, ¿sabe qué? Lléveselo. O sea, todavía que tiene que hacer un proceso. Cuando llegue, tiene que haber un proceso para saber si realmente es que de verdad entró a mi casa a agredirme, todo. O sea, ¿tiene una investigación todo esto? Por supuesto, después de que se comete un delito, sigue una investigación. Y esto es independiente de si estamos repeliendo la acción o no. Mira, lo primero que ocurre cuando detienen a una persona, cuando somos víctimas de un delito y entonces le hablamos a la patrulla y detienen a la persona, lo primero que ocurre es que esa persona debe ser puesta a disposición del Ministerio Público. Okay. O sea, lo deben de llevar al Ministerio Público de manera inmediata, ¿ok? Y una vez que llega al Ministerio Público, empieza esta primera etapa de investigación, que es de 48 horas. Entonces, aquí me pregunta, si yo soy víctima de un delito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, pasando ya a este tema del cómo me defiendo y si me defiendo es que fíjate, ¿sabes una cosa? Que todos estamos así como que, a ver, pero, o sea, justamente a veces esto creo que no entiendo luego de las leyes, como que es como, por ejemplo, si están entrando a mi hogar, yo no le pedí que entrara, o sea, una cosa es que yo le invite a pasar y yo la agreda, ¿no? Es muy diferente, pero si está entrando a mi hogar, ¿no? A mi terreno, a mi territorio, o sea, ¿por qué no defenderme de la manera que yo pueda, ¿no? Porque al final del día, si yo me defiendo de más, yo puedo ir a la cárcel y ya él queda libre, ¿no? Por así decir. Es correcto, pero imagínate que este extremo alcanza hasta nuestras Fuerzas Armadas, al ejército, a los policías, sí, claro, ¿no? Que claro, incluso ellos que tienen no solo la obligación, o sea, que es su deber hacerlo, se pueden ver involucrados en este tipo de cuestiones, ¿no? Si se excedieron en cómo detuvieron a una persona. Ok. Entonces, bueno, para que ya no nos estresemos. Sí, ya estoy así como que voy a arrancar los pelos, ¿no? Pero es que no puede ser. No, Pablo, ¿Cómo iniciar el proceso justamente? ¿Qué debemos tener en mente? En este periodo de 48 horas, lo que hace el Ministerio Público es tratar de obtener todas las pruebas necesarias y todas las pruebas que sean ideales para poder después decirle al juez, a un juez de control, ¿sabes qué, juez? Esta persona cometió este delito y yo tengo todos los indicios suficientes para decirte que sí estuvo involucrada. No lo estamos condenando aún sigue, ahora sí que muchas etapas dentro del proceso penal, pero los primeros momentos después de que se comete un delito son cruciales para poder obtener evidencia, ya sea yo como víctima o yo como persona que estoy siendo acusada por cometer un delito. Claro. ¿Ok? Entonces, esto va a sonar muy de programa policíaco, pero sí es la importancia de esto, por ejemplo, de la preservación de las escenas del crimen, ¿no? O sea, no debo mover nada. Si llega a ocurrir algo en mi casa, yo no muevo nada, le hablo a las autoridades, tienen que llegar para tomar fotos, levantar evidencia, exactamente, ¿no? Okay. Llegan los peritos correspondientes, ahora sí con todas las herramientas y los mecanismos necesarios para que esta recolección de pruebas sea legal. Okay. Porque después esto va a ser algo que estará en juego ya dentro del juicio, dentro del proceso penal, ¿no? Que este levantamiento, esta obtención de pruebas haya sido conforme a lo que el manual, o sea, la ley nos está indicando. Ok, correcto. ¿Sale? Entonces no hay de esa parte de que, ok, tuvo una agresión y de repente agarro como que el cuchillo y yo te lo llevo, mira, con ese cuchillo me agredió. No, se queda ahí, la evidencia se queda para que llegue el perito y perito haga su trabajo y de ahí vamos es el primer paso, por así decirlo. Exactamente. Okay. Otro de los primeros pasos cruciales es
por supuesto, nos tenemos que presentar ante el Ministerio Público para formalizar nuestra denuncia. Aquí, ¿qué pasa? Y en serio es más común de lo que podemos imaginar. Cometen un delito y entonces llega la patrulla y le dice a la víctima, oye, tienes que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia. Y entonces la víctima es de, no, ya no quiero. No, fue pérdida de tiempo. Ok, sí, pero entonces esa persona que cometió el delito y que potencialmente puede cometer otros, no la van a poder tener más allá de las 48 horas. Y pasadas estas 48 horas, la van a liberar. ¿Okay? Entonces sí es muy importante ir y formalizar nuestra denuncia. O sea, ya terminando, obviamente cuando ya pase esto, llega el perito, yo levanto a la persona, me la llevo a la fiscalía, por así decirlo. Entonces yo tengo que ir antes de 48 horas. Si no llego a las 48 horas, esa persona queda libre y puede venir. Y si llega a agredirme de nueva cuenta, ¿qué puedo hacer? Ahí ya es la comisión de otro delito, entonces vuelve a iniciar, vuelve a iniciar la cadena. Sí. ¿Ok? Entonces esta parte es muy importante, tenemos que ir a formalizar nuestra denuncia. ¿Qué es formalizar la denuncia? Es básicamente nos van a preguntar cómo ocurrieron los hechos. Okay. Y aquí tenemos que dar información muy específica, lo más detallada posible, en orden cronológico. Es como vamos a ayudarle a las autoridades a que también puedan hacer bien su trabajo y vamos a ofrecerles las herramientas, ¿no? ¿Cómo le ofrezco las herramientas? Bueno, haciéndole una narración muy precisa. Si estoy consciente de que mi vecino vio, oye, Ministerio Público, y fíjate que mi vecino, que se llama tal y que vive en tal lugar, vio los hechos y él lo puedes mandar a llamar en un momento dado como testigo. Claro. Oye, ¿okay? ¿Y qué pasa, por ejemplo, justamente con esta parte de querer involucrar a más personas para que me puedan ayudar? Y si luego si mi vecino no quiere ir, ¿qué pasa? Bueno, aquí no es una cuestión, obliga, ¿no? Es un deber. Okay. Sí es un deber. Y entonces el Ministerio Público tiene también herramientas marcadas por la ley para poder hacer que las personas vayan a rendir sus declaraciones. Entonces les envían unas hojas, unas órdenes de presentación, citatorio. Sí, suena más áspero más limpio, de lo que, ¿no? Es cuenta que como en la escuela, ¿no? De que, señor Guatemala, le estamos mandando un citatorio, ahí tiene que presentar a su mamá mañana. Entonces, tiene que venir su mamá. Justamente. Exactamente. Mandan estos citatorios y bueno, después existen como estas formas de que el Ministerio Público dice, si tú no vienes, te voy a imponer una multa. Si no vienes, entonces voy a tener que mandar una patrulla para que te traiga. No te voy a privar de la libertad, pero te estoy llamando a declarar y tienes que cumplir con ello. Y si necesito enviarte una patrulla para que los policías te traigan, entonces lo voy a hacer. Ok. Bueno, entonces ser lo más precisos y detallados posibles al momento de dar una declaración. Por ejemplo, llegué, eran las 9 de la noche, cuando a las 9:10 de la noche llegó esta persona y a las 10:15 de la noche me agredí, o sea, llevar todo eso. Es correcto. Ok, el desarrollo completo. Okay. Es correcto. Por favor, no inventemos historias. Si queremos que este país cambie, que la justicia funcione, es muy importante conducirnos con la verdad. Porque además, falsear ante las autoridades también es un delito. Ok. Por eso luego, como te dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Entonces eso sí pasa, o sea, realmente se ocurre. No, aquí en México se llama protesta. Ok. Te protestan a conducirte con la verdad. Ok. ¿Y cómo es, por ejemplo? Porque digamos que ahorita le vamos a decir a Jorge, di la verdad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama aquí? Mira, el Ministerio Público no te lo va a decir así de viva voz, pero te va a dar una hoja donde va a venir esta leyenda que dice que se te protesta a conducirte con la verdad y que de lo contrario, en términos de el número de artículo, esto varía dependiendo de la entidad federativa en que nos encontremos. Si tú no te conduces con la verdad, estarás incurriendo en el delito de falsedad de declaraciones. Ok, bueno, así que por favor no inventemos cosas, hay que ser lo más preciso posibles y aparte exactos de lo que estamos haciendo. Entonces una vez que ya hago esto, llego a antes de las 48 horas, presento todo, hago la denuncia y ya de ahí el Ministerio Público se encarga de hacer todo lo demás, ¿no? Es correcto, pero aquí hay algo muy importante también. Cuando nosotros como víctima llegamos a denunciar, es una obligación del Ministerio Público que le tiene que hablar a esta persona que es muy importante dentro del proceso penal, que es el asesor jurídico de la víctima. Ok. Y como víctima, es nuestro abogado. Es quien nos va a explicar de qué va el proceso jurídico, qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser nuestro soporte y nuestra guía a lo largo de todo el proceso. Ok. Entonces es muy importante y es un derecho que tenemos a toda la gente que nos escucha. Si llegamos nos sentimos muy perdidos y de plano el Ministerio Público no está logrando entenderse con nosotros y no nos estamos sintiendo como con esta debida conducción o guía, debemos tener ahí al lado a nuestro asesor jurídico. Ok, o sea, nuestro abogado. A nuestro propio abogado, okay, exactamente. Perfecto.
¿Quién lo proporciona? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O puede ser por tu cuenta también, ¿no? Tú puedes llevar a tu asesor jurídico particular. Ok, es perfecto. correcto. Licky, por ejemplo, antes de finalizar, si habláramos, por ejemplo, del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿cómo sería? ¿El paso 1 sería? Okay. El paso 1 es dar aviso a las autoridades. Ok, ¿el paso 2? Ok, paso 2, formalizar tu denuncia. Antes de las 48 horas. Antes de las 48 horas. Ok. Y preservar tus datos de prueba. Perfecto. ¿Paso 3? Paso 3, yo pondría en medio de un paso 3 es contar con nuestro asesor jurídico. Ok. Paso 3 ya es toda la parte del proceso penal que ya implica lo que se le llama la judicialización, que es pasar de una investigación únicamente guiada por el Ministerio Público a una investigación ya supervisada y conducida por un juez de control. Perfecto. Licenciada Fernanda, muchísimas gracias. Y ahorita está tocando un tema muy importante, que es, por ejemplo, de los abogados. Pero yo creo que ese va a ser en otro programa. ¿La esperamos en qué? ¿15 días? Por supuesto. ¿En 15 días? En 15 días. ¿Cómo detectar a un buen abogado? O al mal abogado. Maravilloso. ¿Le parece bien? Hay un estudio nacional interesantísimo que tuve oportunidad de encabezar al respecto y hay hallazgos muy importantes. Súper, entonces ese sería el tema para la próxima. ¿Cómo podemos saber si es un buen abogado o es un mal abogado o nada más está viendo la cara? Exactamente. ¿Me parece bien? Lick, muchísimas gracias. Es un compromiso. 15 días. Trato hecho. Y que le vaya muy bien. Por favor, un aplauso. Gracias. En el CrossFit ¿Dónde es el porra? próximo, sí, el próximo fin. No, el próximo fin son vacaciones. El siguiente fin es el CrossFit. Ok, que le vaya muy bien. 2 días entonces entrenando. 2 días de entrenamiento duro. Ay, joder, que le vaya muy bien. La Muchas mejor de las vibras gracias. para usted. Muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días, ¿le parece bien? Aquí estaremos en 15 días. Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias. Esta fue la plática entre ondas. La próxima va a estar bueno. ¿Cómo detectar si es un buen o un mal abogado? No te lo pierdas, va a estar muy bueno en 15 días, ¿eh? Jorge, muchísimas gracias aquí en la producción para que todos nos vean. Mi querísimo Guatemala, gracias aquí en la producción de audio. Yo me despido. Mi nombre es Paul Sosa. Nos escuchamos el día lunes aquí con mi carnalito a las 4 de la tarde en la zona de neta. Bonito fin de semana, Lick. Muchas gracias. Ustedes, buen fin de semana. Eso, y regresamos después. Adiós.